¿Cómo puede el Dios que dio el mandamiento "no matarás" ordenar la destrucción de un pueblo entero? Esa es la pregunta que divide a muchos. Para algunos es una contradicción moral, para otros una sombra en la imagen de un Dios justo. Hoy nos enfrentamos a esa tensión sin atajos. Vamos a combinar historia, arqueología y lectura bíblica para responder con seriedad a la pregunta del título: ¿qué motivó a Dios a destruir a los cananeos en la Biblia? Primero, conviene aclarar la naturaleza del problema. No estamos aquí para justificar crímenes ni para convertir un relato antiguo en propaganda. Estamos delante de textos que han formado creencias y prácticas durante milenios y de hallazgos que los arqueólogos siguen excavando. La pregunta es legítima y exige honestidad intelectual. ¿Qué motivos divinos se señalan en la propia Escritura y cómo se relacionan con la realidad histórica que la rodea? Vamos a recorrer esa ruta paso a paso. Empecemos por el contexto. ¿Quiénes eran los cananeos y qué clase de mundo ocuparon? No eran simples salvajes dispersos por montes. Canaán fue, durante siglos, una región de ciudades vivas, con comercio intenso, saber técnico y conexiones a grandes imperios. Ciudades como Jericó, Hazor o Biblos eran centros urbanos que participaban de redes comerciales que llegaban hasta Egipto y Mesopotamia. En la costa, las ciudades fenicias, Tiro, Sidón, Biblos, desarrollaron una economía marítima que difundió productos, ideas y, sobre todo, una innovación que cambió la historia: el alfabeto. Ese invento, adaptado por los griegos, es la raíz de gran parte de la escritura alfabética occidental. El mar y las rutas costeras transportaban tinte púrpura de múrex, madera, metales y artesanos, y con ellos una sofisticación cultural que a veces se olvida cuando solo se lee la Biblia en clave de conflicto. Arqueología de ciudades palaciales como Tel Kabri, con frescos y estructuras complejas, o los hallazgos en Ugarit, Ras Shamra, demostraron que en Canaán y sus cercanías florecieron centros con élites, templos y vida urbana durante la Edad del Bronce tardío. Hablamos de sociedades con estratificación social, administración, rituales públicos y una cosmología articulada. No era un desierto de barbarie. Era un mundo lleno de religiosidad institucionalizada y prácticas que la Biblia confrontará con severidad. Esa complejidad es clave para entender por qué el relato bíblico no presenta la acción divina como simple exterminio de seres inferiores. Más bien, describe el desplazamiento y la ruptura de un orden cultural que estaba profundamente integrado en la vida social. La religión cananea no era monolítica. Tenía un panteón y ritos que regulaban la vida comunitaria. En los textos ugaríticos aparecen nombres que el lector bíblico reconoce: El, Señor Supremo; Baal, Señor de la tormenta y de la fecundidad; Astarte o Ashera, diosas ligadas a la fertilidad. Sus mitos y rituales configuraban un sistema donde lo sagrado permeaba economía, poder y sexualidad ritual. Había templos, sacerdocios y prácticas que hoy nos resultan incómodas: cultos de fertilidad, rituales de consagración de casas y personas, y ceremonias públicas que vinculaban la fertilidad de la tierra con la de los cuerpos humanos. Es importante entender esto. Para la mentalidad antigua, el culto no era un asunto privado. Era la matriz que sostenía la estabilidad social y la legitimidad política. Dentro de ese marco institucional, existían prácticas que la literatura bíblica condena con fuerza y que, a luz de la arqueología, no son meras invectivas teológicas sin base histórica. Desde finales del siglo XIX hasta hoy se han descubierto evidencias arqueológicas que muestran lugares llamados Tofets, hacinados sobre todo en el área púnica y fenicia. Áreas rituales con urnas funerarias, a menudo asociadas a contextos de culto de carácter público. En Cartago, por ejemplo, el llamado Tofet de Salambó
Contenía urnas y ofrendas que los investigadores han analizado con rigor. Un estudio importante publicado en la revista Antiquity en 2014 examinó restos óseos y dientes recuperados de esos contextos, aplicando técnicas bioarqueológicas modernas para estimar la edad de las personas y evaluar si se trataba de sacrificios o de enterramientos de infantes fallecidos por causas naturales. La conclusión no es unilateral. Hay un consenso significativo entre muchos especialistas que interpreta una parte de esos contextos como evidencia de prácticas rituales en las que se ofrecieron niños, aunque también existe debate y matices sobre la extensión y la naturaleza exacta de esos ritos. Dicho con claridad, la arqueología no prueba teología, ni puede sustituir la lectura atenta del texto bíblico. Pero sí nos permite confirmar que las prácticas que la Biblia denuncia no eran invenciones imaginarias. Muchas veces tenían una presencia social real y estaban institucionalizadas. Usa la arqueología como contexto, confirma la existencia de religiosidad institucionalizada, de templos con economías propias y de prácticas que tensionaban el sentido de la vida comunitaria. Esa constatación histórica es relevante para entender por qué la Biblia llega a hablar con tanta dureza. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Para leerla con justicia, debemos evitar dos extremos. Por un lado, la lectura literalista que convierte cada gesto narrado en un sello de aprobación divina automática. Por otro, la crítica que reduce todo a metáfora política sin atender la dimensión moral y teológica del texto. La Escritura muestra una línea constante. En el corazón del juicio divino late la preocupación por la santidad de la comunidad y por la protección de los vulnerables. Cuando la religión institucional promueve prácticas que destruyen el tejido social, y en particular cuando afectan a niños, a la sexualidad y a los más débiles, el texto bíblico lo denuncia y lo coloca frente a la justicia de Dios. Antes de seguir, tomemos un breve respiro y aclaración. Cuando hablamos de sacrificios infantiles, no vamos a recrear imágenes, no es necesario para entender el argumento. Hay testimonios arqueológicos y literarios que apuntan a prácticas que, vistas desde la moral bíblica, son abominables y forman parte de ese patrón de corrupción institucional que la Escritura denuncia. Pero la interpretación de cada hallazgo exige prudencia. Algunos contextos pueden señalar sacrificio directo, otros prácticas funerarias específicas o incluso rituales de dedicación. Aquí la bibliografía es vasta y los matices importan. Mi propósito al traer estos datos no es escandalizar, sino mostrar que la advertencia bíblica tenía un trasfondo. La maldad no era meramente especulativa, se manifestaba en instituciones y ritos que marcaban la vida colectiva. Entremos ahora en un punto crucial para la lectura teológica, el texto de Génesis 15. Allí, en una escena que muchos pasan de largo, Dios le dice a Abraham que su descendencia morará en tierra ajena y que las iniquidades del amorrea no están aún maduras. O dicho de otra manera, que no era todavía el momento de confrontar esa maldad en su plenitud. La frase que la tradición ha resumido en 400 años se interpreta en la tradición como una ventana. Dios no actúa de inmediato, sino que permite un período de paciencia durante el cual la historia se desarrolla. Esa espera no es indiferencia, es misericordia que abre la posibilidad de arrepentimiento, de transformación, y sin embargo, la paciencia no es impunidad eterna. La narrativa bíblica presenta la espera como condicionada. Llega a un límite cuando la maldad se arraiga y se convierte en sistema. Esa idea de espera tiene consecuencias en la interpretación de la conquista de Canaán. No fue, según el texto, un arrebato caprichoso. El relato no presenta a un Dios que destruye por gusto. Describe una larga conversación entre libertad humana,
corrupción institucional y la paciente acción redentora de Dios. Pero esta línea teológica necesita ser puesta en diálogo con el hecho histórico. ¿Qué clase de maldad era tal que justificara medidas tan extremas? Aquí volvemos a la evidencia. Los textos ugaríticos y ciertos registros arqueológicos muestran una religiosidad que, en algunos casos, normalizaba prácticas que atentaban contra la vida y la dignidad humana. Cuando una cultura institucionaliza ritos que dan la espalda a la vida y la justicia, la respuesta bíblica es la condena. No se trata, por tanto, de un juicio étnico contra un pueblo por su origen. Se trata de una respuesta moral frente a una práctica arraigada y socialmente determinante. Permíteme detenerme un momento en la figura ambivalente de los cananeos en la Biblia. A la vez que son objeto de condena, aparecen como portadores de sabiduría y de técnicas que Israel adoptará con avidez y con peligro. Técnicas agrícolas, arquitectónicas, incluso elementos de culto y religiosidad que terminarán influyendo en Israel, para mal en muchos casos. Esa ambivalencia explica la repetida advertencia profética: no imitéis las costumbres que destruyen la vida. No inscribáis en el corazón lo que corrompe la comunidad. Y aquí entra un elemento a menudo olvidado: la responsabilidad de Israel. La narrativa bíblica no presenta a Israel como inocente espectador que recibe una tierra vacía. Israel fue llamado a mantener la santidad dentro de su propio pueblo, y su fracaso en hacerlo traerá consecuencias para sí mismo. Hasta aquí hemos cubierto dos grandes áreas: el perfil cultural de Canaán, una región urbana, técnica y culturalmente viva, y las formas institucionales de su religiosidad, que en algunos casos promovían prácticas que chocan con la ética bíblica. También hemos introducido la evidencia arqueológica que, con cautela, apoya la existencia de ciertos rituales cuestionables. Estamos construyendo así una base histórica y moral para preguntar por el motivo divino del juicio. Pero aún falta una pieza clave: la exégesis detenida de los textos que articulan la acción divina, y el examen de ejemplos concretos que muestran que la misericordia estuvo disponible incluso en medio del juicio. Hay dentro de la historia bíblica personajes y episodios que complican cualquier lectura simplista: una mujer cananea que salva, tratados que perduran, pactos que respetan a enemigos que buscan la paz. Esos casos muestran que la puerta de la misericordia no fue cerrada de antemano. Antes de llegar a esos ejemplos y al momento decisivo de la lectura de pasajes como Levítico 18 o Deuteronomio 20, pasajes que hablarán de «no permitirás que viva» en contextos de guerra religiosa, conviene recordar algo que la historia y la teología enseñan juntas: la justicia de Dios se despliega en tensión con su misericordia. No son alternativas opuestas, son dimensiones que se articulan en la narrativa bíblica. La paciencia divina, expresada en la espera de siglos, busca provocar arrepentimiento y redención. Pero la paciencia no transforma automáticamente las estructuras sociales. Cuando la maldad se consolida y se naturaliza, la acción que restaura la vida puede requerir medidas que hoy nos parecen duras, pero que en el marco narrativo bíblico responden a la protección de la comunidad y de los inocentes. A este punto, conviene introducir algunos casos arqueológicos concretos que siguen alimentando el debate académico y que tendremos que enfrentar con rigor. En Ugarit, los textos revelan un panteón complejo y rituales que articulaban la vida palacial con el culto público. Los archivos de Ras Shamra contienen himnos y rituales que sitúan a Baal en el centro de la economía religiosa. Esas fuentes no son iguales a las narraciones bíblicas, pero ayudan a comprender el trasfondo mental de la región. En la costa, la ciudad de Biblos fue importante en la difusión del alfabeto y en la manufactura de objetos de lujo.
Los fenicios no eran moralmente homogéneos ni políticamente unificados con los cananeos del interior, pero las interacciones culturales eran intensas. Por su parte, los hallazgos en sitios púnicos y fenicios, como el Tofet de Cartago, muestran contextos rituales que han sido interpretados por muchos especialistas como indicativos de sacrificios infantiles o de prácticas de dedicación muy complejas. El análisis osteológico de ciertos restos, la presencia de urnas y la disposición de ofrendas producen una imagen inquietante que la academia no desecha con facilidad. Al mismo tiempo, los propios arqueólogos advierten que no todos los tofets son iguales, que en algunos casos las urnas pueden corresponder a enterramientos secundarios de niños fallecidos por causas naturales o incluso a prácticas simbólicas. Esa diversidad de interpretaciones no elimina el peso de la evidencia, simplemente exige que la usemos con prudencia metodológica. Quiero subrayar un punto esencial para cualquier lector honesto. La presencia de prácticas religiosas lamentables no explica por sí sola una orden divina de destrucción. No es una ecuación mecánica, práctica mala, destrucción instantánea. La Biblia nos muestra un proceso moral, advertencias, llamadas, pruebas de misericordia, oportunidades para arrepentirse, y finalmente la intervención cuando la maldad deviene sistémica. Esa narrativa pone en diálogo paciencia y justicia, y debemos respetar esa dialéctica para evitar leer los textos con prejuicio. A medida que avanzamos en la argumentación, una pregunta vuelve a surgir con insistencia. ¿Hasta qué punto la acción descrita en la conquista es penalización contra prácticas concretas, o es un juicio contra la estructura social que las sostenía? Para responder con profundidad, no basta con catalogar prácticas, hay que analizar cómo esas prácticas se integraban en las instituciones políticas y económicas. Cuando el culto tolera o promueve la eliminación de los más débiles, cuando la sacralización de la fertilidad se convierte en una imposición social, la protección del conjunto de la comunidad pasa a primer plano. La Biblia, en su lenguaje profético, habla entonces con dureza porque ve en esas prácticas una amenaza existencial para la vida humana y para la posibilidad misma de una comunidad justa. Hemos llegado a un punto en que la evidencia histórica y arqueológica ha hecho su parte. Muestran un mundo complejo, con religiosidad institucionalizada y prácticas que la moral bíblica condena. Lo que falta es la lectura textual que conecte esa evidencia con la motivación divina específica señalada en las Escrituras, la paciencia de Dios, manifestada en siglos de espera, y la acción de justicia cuando la corrupción se arraiga. Antes de abordar con detalle pasajes clave como Levítico 18 y Deuteronomio 20, y de explicar cómo el concepto de la tierra vomitó a sus moradores funciona en el imaginería bíblica, necesitamos mirar dos historias que prueban que la misericordia estuvo disponible aún en medio del juicio. La de una mujer cananea que confesó su fe y fue incorporada, y la de pueblos que buscaron pacto y tuvieron su fallo respetado. Estas historias muestran que el sistema no condenó a todo el que tenía sangre cananea sin excepción. Más bien, dejó abiertas puertas de gracia. Hay una mujer que será clave para nuestra comprensión. En la ciudad de Jericó vivía una persona cuyo gesto cambiará su destino y el destino de su casa. Su historia nos obliga a preguntar si la palabra destrucción es absoluta o si, incluso en la palabra de juicio, la misericordia encuentra entrada. Junto a ella, los gabaonitas ofrecen otro ejemplo. Un pueblo que mediante astucia y búsqueda de la paz logra establecer un pacto que será respetado por Israel. Ambos episodios son pistas teológicas. Muestran que la acción divina no anuló la posibilidad de arrepentimiento ni violó toda apertura al otro.
Antes de interpretarlos en clave teológica, sin embargo, conviene terminar de sentar el andamiaje histórico y arqueológico. Solo con la suma de las tres pruebas, cultural, arqueológica y textual, podremos ofrecer una respuesta completa a la pregunta del título. He aquí, entonces, la tensión que vamos a cargar hacia la siguiente etapa. Tenemos la evidencia de una religiosidad institucional que en muchos sentidos chocaba con la ética que la Biblia proclama. Tenemos argumentos textuales que indican una paciencia prolongada por parte de Dios, y tenemos figuras concretas que muestran puertas de misericordia abiertas. ¿Cómo articular todo eso para decir con precisión qué motivó a Dios? Esa es la pregunta que exige una lectura paciente y honesta. Antes de avanzar a la exégesis puntual de los pasajes decisivos, donde desgranaremos el sentido de expresiones clave, las raíces hebreas que aportan matices y el alcance de las órdenes dadas en contextos de guerra religiosa, conviene recalcar el marco hermenéutico con el que debemos leer. No reduciremos la acción divina a casting de ira ni la elevaremos a simple metáfora social. La Escritura presenta a Dios como juez y también como aquel que prolonga la oportunidad de cambio. Cerrar alguno de esos polos es hacerle violencia al texto. Si sigues conmigo, pronto entraremos en textos como Génesis 15, Levítico 18 y Deuteronomio 20, y pondremos al lado la evidencia de Ugarit, los registros del Tofet y los análisis modernos para llegar a la motivación teológica precisa. También leeremos con cercanía las historias de Rahab y los Gabaonitas para probar que la misericordia no fue meramente retórica. Pero antes de ese cruce hermenéutico, conviene que te hagas una pregunta que será el hilo rojo de lo que sigue. Cuando la maldad se naturaliza, ¿qué valora más Dios? ¿La preservación de una identidad étnica o la preservación de la vida y la justicia? Ese interrogante nos obligará a revisar prejuicios y a escuchar de nuevo la voz de los textos antiguos con la humildad de quien reconoce la complejidad histórica. Hacia allí avanzaremos ahora, construyendo paso a paso la evidencia textual que permitirá afirmar con claridad qué motivó a Dios en la narrativa bíblica. La combinación de una paciencia misericordiosa con la necesidad de un juicio justo cuando la maldad se institucionaliza y pone en peligro la vida moral de la comunidad. Pero para que esa afirmación no quede enunciada sin pruebas, toca detenerse un momento en los detalles lingüísticos y en los ejemplos que en la práctica mostrarán cómo operó esa paciencia y dónde se rompió la tolerancia divina. Sigamos entonces. Antes de que entremos en textos puntuales, una breve nota práctica. Si este tipo de estudio histórico-teológico te interesa, dale like y suscríbete. Así no te perderás la continuación de temas como este. Ahora volvamos al hilo. Comencemos por examinar con algo más de detalle los pasajes legales que se usan con más frecuencia en este debate. Levítico 18 y Deuteronomio 20. Levítico 18 compile un conjunto de prohibiciones sexuales y prácticas sociales que se presentan como límites para la vida del pueblo. Allí no hay un catálogo aleatorio de actos. Hay una lista que, en su propio contexto, quiere marcar la frontera ética de una comunidad que se define alrededor de la santidad relacional. Cómo amar al prójimo, cómo proteger a la familia, qué comportamientos destruyen la confianza social. El tono no es meramente punitivo. La sección advierte que la tierra vomita a sus moradores cuando esas prácticas se normalizan. Esa imagen es deliberadamente fuerte. Usa el lenguaje de la naturaleza para decir que hay un punto en que la convivencia se vuelve insostenible. No es simplemente una metáfora estética. La Escritura está afirmando que determinadas prácticas institucionalizadas socavan las condiciones de vida humana.
Deuteronomio 20 advierte sobre el trato que deben recibir las ciudades en situación de guerra. En ciertos versículos se repite una instrucción que hoy resulta chocante. Las ciudades de ciertos pueblos son consagradas o devueltas por completo. El término técnico en hebreo que suele aparecer en estas discusiones es herem, que puede entenderse como devoción o destino irrevocable a Dios. En el marco antiguo, declarar algo herem significaba separarlo de la vida ordinaria. Podía implicar destrucción física, pero también podía implicar consagración, es decir, apartar algo para un fin sagrado. Traducir herem simplemente como aniquilación masiva sería forzar el término fuera de su contexto religioso y legal. Es además clave recordar que las órdenes de herem se enmarcan en el texto bíblico en juicios por corrupción sistémica. No son mandatos indiscriminados contra civiles inocentes, sino contra sistemas que han institucionalizado la injusticia. Un punto lingüístico que conviene aclarar, porque aparece en muchos comentarios. Génesis 15:16 habla de que no están maduras las iniquidades de los amorreos, o que no ha llegado la iniquidad de los amorreos a su colmo, formulando así la idea de un umbral moral. La imagen que se deriva es la de una paciencia divina que vigila la historia. Deja correr el tiempo para ver si la sociedad cambia. Esta espera tiene propósito: permitir arrepentimiento, permitir que el relato humano oscile hacia otra dirección. Pero esa paciencia no es absoluta. Cuando la estructura cultural ha normalizado el daño, cuando los rituales, las leyes y la economía sostienen prácticas que deshumanizan y destruyen, la intervención de la justicia divina se presenta en la narrativa como inevitable. ¿Por qué? Porque la misión central que la Biblia reclama para la comunidad es la protección de la vida y la justicia. Cuando un sistema religioso o social pone ese fin en peligro, la acción correctiva entra en juego. Explicar esto ayuda a responder una objeción frecuente. Si Dios es misericordioso, ¿por qué no simplemente transforma a los cananeos en el momento? La respuesta bíblica no es simple ni automática. La transformación moral exige elementos que superan la voluntad divina mostrada en una frase. Requiere tiempo histórico, responsabilidades humanas, testimonios que puedan provocar cambio. La paciencia divina no equivale a indiferencia ni a fracaso ético. Es una oportunidad que despliega acontecimientos, migraciones, convicciones, influencias interculturales y que sitúa a las decisiones humanas frente a una alternativa. Cuando esas decisiones sistemáticamente eligen el mal, el relato muestra la justicia como consecuencia legítima. Volvamos ahora a casos concretos narrados por la Biblia que demuestran la puerta de la misericordia: Rahab y los Gabaonitas. Rahab vive en Jericó. Ella actúa con una fe confesiva y práctica. Es evidente que su destino no se decide por etnicidad, sino por su respuesta. Su historia subraya que incluso en el corazón de una ciudad destinada a juicio, existe la posibilidad de acogida si alguien abraza la fe viviente en el Dios de Israel. Rahab no es un anexo retórico. Su inclusión en la genealogía de Jesús, según el Nuevo Testamento, es una afirmación teológica potente. Dios valora la fe y la inclusión que nace de ella. Esto confirma algo esencial para nuestra respuesta al título. La motivación divina no fue exterminar por racismo. La motivación tuvo que ver con detener prácticas institucionalizadas que destruían la vida, pero junto a eso, la puerta de la gracia permanecía abierta. Los Gabaonitas ofrecen otro ejemplo distinto pero complementario. En Josué 9, un pueblo que teme por su vida busca la paz mediante el engaño, fingen venir de lejos y consiguen un tratado. Israel, aunque engañado, respeta el pacto hecho,
por lo que los gabaonitas no son exterminados, sino integrados en una condición de siervos ligados al servicio religioso. Más tarde, en el libro de los jueces y en los relatos históricos, su situación evoluciona, pero lo relevante aquí es la persistencia del principio, la respuesta de Israel y por extensión la de Dios ante pactos y búsqueda sincera de paz. No fue una extinción sin excepciones. El derecho a la misericordia aparece explícito y operativo. Hasta aquí la lectura bíblica y la narración de casos puntuales apuntan hacia una conclusión. La motivación que la Biblia muestra combina paciencia y justicia orientada a la protección del bien común. Pero la pregunta central sigue pidiendo un diálogo con la evidencia histórica. ¿Qué clase de prácticas institucionales eran tan dañinas que exigieran una intervención de esa naturaleza? Es aquí donde la arqueología y la historia antigua ofrecen contexto, sin suplantar la lectura teológica. Los textos de Ugarit, Ras Shamra y otros documentos de la región no son la Biblia, pero nos permiten reconstruir el paisaje religioso y cultural en el que se desarrollaron las sociedades cananeas. En Ugarit aparecen leyendas y himnos, nombres de deidades, descripciones rituales y una cosmovisión donde dioses como Baal y El ocupan lugares centrales. Los mitos ugaríticos muestran una religiosidad que ligaba la fertilidad de la tierra con la fecundidad humana y las prácticas palaciales. En un entorno así, el culto no era una esfera aislada. Regulaba economía, poder y sexualidad pública. Por eso, cuando la Biblia denuncia ritos y prácticas específicas, hay que interpretarlo sabiendo que no se trata de actos aislados enlazados a lo privado, sino de sanciones culturales con implicaciones políticas y sociales. Entre las prácticas que la Biblia reprueba y que la arqueología encuentra en contextos análogos, están los cultos de fertilidad y determinadas formas de dedicación ritual. Los tofets, por ejemplo, son espacios descubiertos en contextos púnicos y fenicios que contienen urnas con restos y ofrendas. El estudio riguroso de restos óseos y dentales en estos contextos, como el análisis publicado en Antiquity en 2014, aplicó técnicas modernas para estimar edades y evaluar si existió sacrificio infantil ritual. Los resultados no son unívocos al 100%, pero sí señalan que en ciertos periodos y lugares una porción puntual de esos contextos contiene restos de lactantes que podrían corresponder a ofrendas rituales. Al mismo tiempo, hay contextos donde las urnas parecen corresponder a entierros secundarios o prácticas de conmemoración de niños fallecidos por causas naturales. En la comunidad académica existe un consenso significativo en admitir que en algunos escenarios hubo prácticas que la Biblia condena. Paralelamente, existe discusión sobre la extensión y el perfil de esas prácticas. La prudencia histórica requiere aceptar ambos, evidencia de prácticas rituales preocupantes y debate legítimo sobre su alcance exacto. Una observación que conviene resaltar. Los hallazgos arqueológicos muestran variación en el tiempo y en el espacio. No todas las comunidades fenicias o cananeas practicaron lo mismo con la misma intensidad. En algunos centros urbanos, la sustitución simbólica por animales o la reducción de sacrificios humanos parecen aumentar con la influencia de ciertos factores culturales. En otros, la evidencia apunta a intervenciones externas o a prácticas que evolucionaron hacia formas menos letales. Es decir, la arqueología muestra procesos dinámicos, tradiciones religiosas cambian, se adaptan y en ocasiones se terminan por transformar. Eso no contradice la gravedad de las denuncias bíblicas, más bien las contextualiza. Cuando una práctica es institucional y repetida, su impacto social es mayor y la necesidad de una respuesta que restaure la vida se vuelve más urgente. Volvemos a un asunto hermenéutico delicado.
¿Cómo leer la combinación de textos legales, narrativos y hallazgos arqueológicos sin caer en dos errores? El primer error sería usar la arqueología para probar teología. La segunda sería ignorarla por completo y pretender que el relato bíblico flota independientemente de los contextos humanos. La postura razonable es integrar. La arqueología nos muestra que las denuncias bíblicas no surgieron de la nada. La exégesis nos muestra el sentido moral y redentor de las acciones divinas descritas. Juntas ofrecen la respuesta más completa a la pregunta sobre la motivación divina. Ahora es pertinente detenernos en la figura de la tierra que vomita a sus moradores. Este lenguaje, repetido en varios pasajes, funciona como una metáfora ecológica de la moralidad. Una comunidad que practica la violencia y la desprotección de los más vulnerables altera las condiciones de vida. La metáfora sugiere que la tierra, literalmente el medio de subsistencia, reacciona a la corrupción humana. Teológicamente, la imagen apunta a la idea de responsabilidad colectiva. La comunidad que celebra leyes y cultos que dañan a la niñez y a los marginados no puede reclamar impunidad frente a la justicia que busca restaurar un orden moral. La metáfora es, además, un llamamiento a la responsabilidad. El lugar sagrado no es solo un territorio, sino la red de relaciones que sostiene la vida humana. Llegados a este punto, vuelvo al título. ¿Qué motivó a Dios a destruir a los cananeos en la Biblia? Resumiendo con precisión lo que muestran los textos y los contextos, podemos decir: la motivación fue la combinación de un proceso de paciencia misericordiosa y la exigencia de justicia cuando el mal se institucionaliza. Dios espera, advierte, permite espacio para el arrepentimiento, pero cuando la corrupción llega a ser norma social que amenaza la vida y la justicia, la acción restauradora se presenta como inevitable en la narrativa bíblica. Esa acción no es una expresión de racismo o capricho, sino una respuesta a estructuras que destruyen la dignidad humana. Además, la Biblia muestra que la misericordia se ofreció en medio de ese proceso. Historias como la de Rahab y el episodio de los Gabaonitas prueban que la puerta permanecía operativa para quienes buscaban la vida y la paz. Es importante aquí matizar la respuesta apologética a quienes acusan a la Biblia de promover genocidio. La acusación suele ignorar elementos esenciales: el marco cultural antiguo, el lenguaje religioso del Jerem, la función moral de las órdenes y la evidencia de que la Escritura no anula la posibilidad de arrepentimiento. Desde la perspectiva bíblica, la destrucción no es un fin en sí mismo, sino medio para proteger a la comunidad y a los más vulnerables de sistemas que consolidan el mal. Dicho de otro modo, la prioridad normativa no es la preservación de una identidad étnica a toda costa, sino la preservación de la vida justa y de la posibilidad de florecimiento humano. Esto tampoco significa que la lectura de estos textos no plantee problemas éticos modernos legítimos. Exige, sí, reflexión seria sobre cómo aplicamos y entendemos el pasado en nuestro presente. Una consecuencia teológica que no podemos omitir es que el mismo estándar que se aplica a los cananeos se aplica a Israel. La Biblia es rígida en su imparcialidad moral. Cuando Israel adopta las prácticas que criticó en Canaán, los profetas no callan. Amos, Jeremías, Oseas y otros denuncian la corrupción interna y anuncian juicios porque Israel ha violado sus propias responsabilidades. Ese giro demuestra que en el pensamiento bíblico la justicia no es retroactiva contra otros solamente, es una demanda que atraviesa a todos. La deportación y el exilio de Israel son, en la narrativa bíblica, consecuencias de haber abrazado lo que previamente había sido condenado. A la luz de todo esto, ¿qué aplicación práctica podemos extraer para hoy sin caer en anacronismo ni en simplificación?
3 puntos me parecen pertinentes y fieles a la lectura bíblica. Primero, la paciencia divina sigue siendo una convocatoria a la decisión. Si la caracterización bíblica de la paciencia es fiable, entonces hay una llamada a responder. La historia de Rahab no es meramente histórica. Funciona como paradigma de conversión y acogida. Hoy, ante formas institucionales que normalizan el daño en lo social, económico o cultural, la respuesta cristiana debe ser de denuncia, de protección a los vulnerables y de oferta de caminos de reconciliación. Segundo, las instituciones que promueven prácticas que deshumanizan deben ser reformadas o desarticuladas. La prioridad bíblica es la vida y la justicia. Cuando una práctica cultural atenta contra ello, el llamado es a recortar sus fuerzas y ofrecer alternativas justas. Esto no da carta blanca a la violencia humana. Exige procesos legales, comunitarios y éticos que protejan a los inocentes y transformen estructuras de poder. Tercero, la responsabilidad personal y comunitaria es central. Israel no fue exonerada por haber recibido mandatos. Fracasó por no cumplirlos. La lección para nosotros es que la ética comunitaria depende de decisiones concretas, formación, testimonio, políticas y acciones que defiendan a los que no pueden defenderse. Para cerrar, volvamos a formular la respuesta de forma directa y con claridad. Lo que motivó a Dios en la narrativa bíblica fue la necesidad de proteger la vida y la justicia frente a una maldad que se había institucionalizado. Esa motivación apareció después de un periodo prolongado de paciencia que ofrecía oportunidades de arrepentimiento. La acción divina descrita en la conquista busca restaurar condiciones de vida humanas frente a prácticas que habían corrompido el orden social y religioso. Al mismo tiempo, la Escritura deja claro que la puerta de la misericordia no estuvo cerrada. Personas y pueblos que buscaron a Dios o la paz encontraron salvación y trato justo. Si algo deseamos llevarnos de este análisis es una actitud doble: reverencia por la seriedad histórica y bíblica del tema, y humildad moral frente a textos que desafían nuestras categorías modernas. No son historias cómodas, pero invitan a preguntarnos qué haríamos cuando la paciencia de Dios toca a nuestras realidades. Nos llama a proteger, a reformar y sobre todo a responder con fe y justicia. Para quienes quieran profundizar, en el siguiente video analizaremos con mayor detalle textos como Levítico 18 y Deuteronomio 20 en hebreo. Examinaremos estudios arqueológicos clave, incluido el artículo de Antiquity 2014, y abordaremos las objeciones contemporáneas desde la filosofía moral y la teología sistemática. Si te interesa esa continuación, suscríbete y activa las notificaciones para no perderla. Terminemos con una breve palabra de esperanza. La narración bíblica nos muestra a un Dios que no se cansa de ofrecer puertas de misericordia y que a la vez se compromete con la justicia que protege la vida. Esa tensión nos obliga a responder, vivir de tal manera que seamos instrumentos de preservación de la vida y no de su destrucción. Que esa convicción nos mueva a decisiones concretas de amor y responsabilidad. Bendición final. Que la paciencia y la justicia que hemos visto en la Escritura nos inspiren hoy para amar más y actuar con valentía en favor de quienes están en riesgo.